dentro de lo que es la insuficiencia renal crónica. Esto ya lo dijimos, estábamos aquí, ¿verdad? Tienen que tomarle mucho interés a estos temas porque son los que van a ver diariamente en la consulta, en la internación. Una problemática de salud pública es la insuficiencia renal crónica. Saben ustedes que Montero solo tiene un centro de hemodiálisis que está en el Hospital de la Pampa de la Madre. Allá hay 6 máquinas de hemodiálisis. Funcionan 5 porque una tiene desperfecto. Hay alrededor de 40 enfermos que están en programas de hemodiálisis y hacen sesiones 3 veces por semana. Entonces la insuficiencia renal crónica es un problema serio. Les decía anoche que estas son las formas de cómo se presentan los pacientes renales crónicos. A mi consultorio, por ejemplo, llegan enfermos con hipertensión arterial severa. Son derivados a cardiología de la atención primaria de salud, del centro de salud, o personas particulares vienen a la consulta porque se les ha subido grave la presión, 180, 100, 200, 110. Generalmente esos niveles de presión se da en pacientes renales. Entonces, anoche yo les decía, es claro, o sea, ver a un paciente en etapa terminal, en etapa avanzada de insuficiencia renal, es bastante fácil porque son pacientes que están generalmente edematizados, hipertensos y anémicos. Hablábamos que el síndrome urémico tiene una constelación importante de síntomas gastrointestinales, manifestaciones neurológicas, cómo afecta el sistema nervioso, las manifestaciones cardiovasculares, por qué mecanismos el paciente renal está hipertenso. El síndrome urémico también se expresa en alteraciones hematológicas. Son pacientes que están anémicos, hemos dicho. También explicamos las causas de la anemia y nos quedamos acá. Es dramático ver a un enfermo cuando está con acidosis metabólica. Es una forma de presentación. Hay muchos enfermos que llegan tan mal a la emergencia, porque estos no van al centro de salud. Estos pacientes acuden directamente a un servicio de guardia, lo llevan al paciente obviamente porque está muy mal. Estos pacientes con acidosis metabólica generalmente se internan en terapia intensiva. Es una urgencia médica. Hay una reducción plasmática de bicarbonato. Los pacientes tienen respiración de Kussmaul. Vayan a leer un poco qué es la respiración de Kussmaul, porque ya lo avanzamos eso en el primer módulo de semiología, que era semiología general. La gasometría revela obviamente una acidosis, o sea, el diagnóstico de una acidosis metabólica se confirma. Uno la sospecha clínicamente, pero se confirma a través de una gasometría arterial. Ustedes saben que normalmente el pH es de 7.35 a 7.45. El bicarbonato es de 18 a 22 miliequivalentes por litro. Y me van a revisar, porque voy a preguntar, ¿qué es el anion gap? Anion gap. Anion gap. Me van a revisar porque esto es muy importante a la hora de definir qué tipo de gasometría, qué tipo de acidosis metabólica. Se la voy a pasar ahorita esta diapositiva al presidente para que no se olviden del término y de la tarea. Un paciente con acidosis metabólica tiene alta mortalidad, se puede morir y se muere generalmente por compromiso cardiovascular. La acidosis metabólica atonta el miocardio. El inotropismo cardíaco disminuye, hay vasodilatación periférica y la acidosis metabólica es agravada por la hiperpotasemia. Por eso estos dos cuadros están juntos en la descripción de este trastorno.
Realmente es dramático ver a un paciente en acidosis metabólica. Y si usted no lo corrige rápidamente, se muere el enfermo. ¿Cómo se corrige un problema de acidosis metabólica? Inicialmente administrando bicarbonato. Pero cuando el paciente, o sea, como estamos describiendo una acidosis metabólica de origen renal, porque hay acidosis metabólica de otro origen, por ejemplo, la que se genera en diabéticos descompensados, que es lo que se llama la cetoacidosis diabética, que es otra cosa, porque los mecanismos fisiopatológicos son diferentes, y eso vamos a ver en endocrinología. Entonces, estamos hablando de que estos enfermos, cuando hacen acidosis metabólica, obviamente van a necesitar lo más pronto de una diálisis. Y bueno, recordarles que los riñones cumplen un rol protagónico en el metabolismo ácido-base. No se olviden que los riñones evitan la pérdida de bicarbonato en la orina. Fíjense, este cuadro es muy ilustrativo porque se dice de que diariamente se filtra a la cápsula de Bowman 4.320 mil equivalentes por día. Fíjense la capacidad reabsortiva que tiene el túbulo contorneado proximal. Para los que ya se han olvidado de la anatomía, tienen que volver a leer. Todo esto es un esquema del glomérulo renal y el sistema tubular. Esto se llama asa de Henle. Este es el túbulo contorneado proximal. Este es el túbulo contorneado distal y este es el túbulo colector. Fíjense la capacidad reabsortiva que tiene el riñón, los riñones normalmente. 85% del bicarbonato que se filtra en la cápsula de Bowman se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el 10% se reabsorbe en el túbulo contorneado distal y el 4.9% se reabsorbe en el túbulo colector. Por lo tanto, fíjense, de 4.320.000 equivalentes por día, apenas se elimina por la orina 1 miliequivalente. ¿Y esto para qué se reabsorbe? Para evitar precisamente, para estabilizar el equilibrio ácido-base. Pero esto es normal y estamos hablando de riñones que están totalmente dañados. Entonces, los riñones juegan un rol protagónico en el equilibrio ácido-base. ¿Cómo responde el organismo a una sobrecarga ácida? Porque estamos hablando de una acidosis metabólica. El organismo lo hace a través de 4 mecanismos: amortiguación extracelular, intracelular, compensación respiratoria, y excreta iones de hidrógeno por vía renal. O sea, se excreta. Cuando un enfermo entra en acidosis, el riñón excreta iones de hidrógeno. Pero estos riñones están enfermos. Por lo tanto, no pueden excretar iones de hidrógeno. Y por eso es que el paciente entra en acidosis metabólica. Si yo tengo un paciente con diarrea de varios días y es abundante, el paciente va a entrar en acidosis por pérdida de bicarbonato. El riñón va a intentar amortiguar esa pérdida de bicarbonato reabsorbiendo y reabsorbiendo, pero no va a poder compensar, porque si la diarrea es importante, no va a poder compensar. Aquí los riñones están enfermos, no pueden excretar iones de hidrógeno, por lo tanto, por esa razón se vuelven acidóticos. ¿Qué implicancias clínicas tiene el estar todo el tiempo? O sea, ¿por qué los pacientes renales? Porque la enfermedad renal es de meses, de años, ¿no es verdad? Entonces, están en continua acidosis metabólica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la connotación clínica de que el paciente
paciente renal crónico esté en estado siempre de acidosis metabólica. ¿Qué es lo que hace el hueso? ¿Qué problemas óseos va a tener el paciente? El hueso empieza a liberar calcio y empieza a excretar más calcio. Si hay más calcio en la sangre, obviamente se va a excretar más calcio por la orina. ¿Y qué va a pasar? Estos enfermos van a tener tendencia a formar cálculos de oxalato de calcio. Y a eso se llama la nefrocalcinosis, y la otra enfermedad que produce esta excreción aumentada de calcio en la orina es la nefritis intersticial crónica. Fíjense, el hueso intenta compensar la acidosis metabólica liberando calcio. Y por esa razón es que los pacientes con insuficiencia renal crónica, los nefrólogos siempre le indican calcio. Está dentro de los protocolos de tratamiento aportarle calcio al paciente renal crónico. Y hay otro mecanismo que lo vamos a ver, que lo van a ver al año cuando lleven la materia de medicina interna 1 más profundamente, van a ver que los pacientes sufren de osteopenia, o sea, hay como el hueso empieza, como les digo, a liberar calcio, y por eso estos pacientes sufren de osteopenia y tienen riesgo de fractura de fémur. Los riñones intervienen mucho juegan un rol protagónico, como les decía, en el metabolismo ácido-base. 90% de la reabsorción de bicarbonato se realiza en el túbulo proximal y 10% en túbulos colectores. La carga ácida no puede excretarse como iones hidrógenos libres. Estos se tienen que unir a un buffer, fosfato o el amonio, que puede sintetizarse según la disponibilidad. Por lo tanto, la acidosis metabólica del paciente renal es porque el paciente no puede excretar esa carga ácida. ¿Qué clínica da una acidosis metabólica? O sea, estamos llevando semiología. Semiología son síntomas y signos. Al año, cuando lleve medicina interna, se va a profundizar la acidosis metabólica. Ahora, lo que ustedes necesitan aprender es la clínica, o sea, los síntomas, no tanto el tratamiento. En la medicina hay que ir a paso lento, pero seguro. Es decir, consolidando bien lo que es básico. A mí me preocupa demasiado la situación de ustedes, porque he visto a muchos de sus compañeros que todavía no saben ni tomar la presión arterial. Tienen muchos errores en la toma de presión arterial y eso es extremadamente preocupante. Y eso todo el tiempo se los transmito y les digo, la medicina es una simbiosis entre arte y de ciencia. El arte es lo manual, es el hecho de examinar, de ocultar, de mirar de tocar la piel, de tomar la presión, de tomar el pulso, de tocar la temperatura, el arte de examinar. En cambio, la ciencia es leer, es lectura, es ponerse al día en la medicina, es agarrar el libro y leer. El médico que deja de leer un día, cada día deja de ser médico. Entonces tienen que leer, jóvenes. Entonces, la parte más profunda de esta temática la van a ver al año cuando lleven el módulo de nefrología dentro de la medicina interna. Un paciente que tiene clínica de acidosis metabólica, hiperventila, está disneico, tiene respiración de Kussmaul, hay un compromiso cardiovascular importantísimo y la causa de la muerte de una acidosis metabólica habitualmente es el problema cardiovascular porque hacen hipotensión arterial, el gasto cardíaco disminuye, hacen hipoperfusión periférica y se muere por una arritmia ventricular grave.
Es muy sensible el corazón a los trastornos electrolíticos, a los trastornos hidroelectrolíticos. Los síntomas neurológicos, cefalea, deterioro progresivo de la conciencia, estupor y coma. He visto a muchos enfermos llegando a la emergencia con clínica de una acidosis metabólica. Algunos no sabían que tenían problemas de los riñones, otros ya sabían, estaban descompensados, no habían hecho su diálisis o no estaban en diálisis, estaban con un tratamiento conservador simplemente, no estaban en diálisis. Eso sucedía hace algunos años atrás, cuando Montero todavía no tenía su programa de hemodiálisis. Veíamos a estos pacientes en insuficiencia renal llegar en franca acidosis metabólica y los veíamos morirse. Porque si bien uno puede tratar de compensarlo administrándole bicarbonato de sodio, pero si los riñones están fundidos, no hay otra forma que el tratamiento sustitutivo, es decir, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Entonces, la acidosis metabólica, jóvenes, es un cuadro dramático, dramático. Si usted no diagnostica, no olfatea este cuadro clínico, se le va a morir el enfermo. Y lo grave es que los vasoactivos, las drogas para subir la presión arterial, son ineficaces. La acidosis metabólica no, es decir, es su enemigo de las drogas vasoactivas, es decir, no actúan las drogas vasoactivas mientras el paciente esté acidótico. Tiene que estar menos acidótico el enfermo para que las drogas vasoactivas actúen. Objetivo fundamental de una acidosis metabólica es elevar el pH por lo menos hasta 7.2 y el bicarbonato a 15, porque estos enfermos, normalmente el bicarbonato está entre 18 a 22 mil equivalentes por litro. Estos enfermos pueden tener 4, 5, 6, 10 de bicarbonato cuando se le hace la gasometría arterial. Y este objetivo es para minimizar los efectos cardiovasculares de la acidosis. El paciente acidótico se hipotensa y muere por arritmia cardíaca. Se deteriora mucho la propiedad del inotropismo. Entonces, ¿por qué motivo los enfermos renales hacen acidosis metabólica? Es porque existe una incapacidad de excretar toda la carga diaria de hidrogeniones. No puede el riñón eliminar los iones de hidrógeno. A medida que el paciente se acerca a la insuficiencia renal crónica terminal, normalmente cae la concentración plasmática de bicarbonato y se estabiliza entre 12 y 20. Les cuento que a los pacientes renales crónicos, cuando todavía no están en hemodiálisis, ¿cómo yo prevengo la acidosis metabólica? Administrándole todos los días bicarbonato de sodio. Hay bicarbonato de sodio en polvo. Usted le indica 1 a 2 gramos en polvo, el famoso bico de bicarbonato, ¿no es verdad? Entonces usted le puede dar bicarbonato de sodio al enfermo, 1 gramo a 2 gramos por día para evitar la acidosis. A pesar de continuar la retención de hidrogeniones, esto no empeora debido a la amortiguación de los tampones óseos. Los huesos se descalcifican, aportan calcio. ¿Cómo es tan? Es decir, cómo en el organismo existen el funcionamiento del cuerpo humano, jóvenes, ha tenido que ser diseñado, hecho por un ser muy supremo, porque muy inteligente, porque están son tan finos los mecanismos, increíble, o sea, cómo el hueso libera calcio para contrarrestar la acidosis. Esto condiciona un balance negativo de calcio y por esa razón los pacientes llegan a la osteopenia y son sensibles a las fracturas de fémur. Esta otra complicación de la insuficiencia renal crónica, porque estamos hablando de insuficiencia renal crónica, jóvenes, la forma, los escenarios clínicos. Yo estaba una vez en la Caja Nacional de Salud cuando trabajaba allá, una noche de guardia, y
Había un paciente internado con insuficiencia renal. No había nefrólogo, no había diálisis. Estaba con creatinina de 10, urea de 200. Y la enfermera me llama y me dice, doctor, el paciente parece que estuviera haciendo arritmia. En el monitor se veía mucha arritmia. Le hago un electrocardiograma y veía alteraciones importantes, digamos, en el electro. Y en ese momento no se me vino a la cabeza que haya estado con el potasio alto, pero mi mente se iluminó y le pedí un potasio y su potasio estaba en 9. Caramba, 9 de potasio tenía. Ustedes saben que los niveles de potasio están entre 3.5 y 5.5 mil equivalentes por litro. El potasio es un catión predominantemente intracelular, ¿no? Entonces los niveles en plasma apenas son de 3.5 a 5.5. Entonces el paciente estaba con un potasio en 9. Caramba, me hizo una arritmia y se murió. Quedé con eso muy preocupado, de suerte que imprimimos el electrocardiograma. Realmente no me dio tiempo para actuar. O sea, el paciente se murió por una hiperpotasemia. El potasio, jóvenes, es uno de los electrolitos que más estragos hace en la medicina. Hay que tenerle respeto al potasio, tanto la hiper como la hipo, pero la hiper inclusive es más dañina que la hipo. Alguna vez ustedes van a escuchar, entró caminando un paciente a operar y salió muerto. No tenía factores de riesgo, no fue problemas de la anestesia, nada que ver, pero el médico se descuidó en manejar los electrolitos. El corazón es extremadamente sensible a los trastornos hidroelectrolíticos. La hiperpotasemia mata por arritmia cardíaca. Y la clínica es dependiente de los niveles en sangre. Es leve cuando los niveles están hasta 6. Es moderada cuando están hasta 7. Y es grave cuando están mayor a 7. El ionograma confirma el nivel y el electrocardiograma revela la gravedad. Es decir, llamemos un electrocardiograma, yo quiero los niveles de potasio. Porque alteraciones electrocardiográficas son cuando están en este rango, cuando están en este rango y cuando están en este rango. Lo más grave ocurre a nivel cardíaco. El paciente hace fibrilación ventricular previo trastorno de la conducción y hace parada cardíaca y es una urgencia médica. Urgencia médica. Y la hipercalemia mata porque afecta al corazón. La cardioprotección, en realidad, es lo más importante dentro del tratamiento de la hipercalemia. Lo que yo tengo que proteger es la fibra miocárdica. Entonces, tengo que antagonizar los efectos cardiovasculares de la hipercalemia.
Eso es lo más importante, la cardioprotección. ¿Cuál es la droga más importante para corregir la hipercalemia? Urgente, el gluconato, el cloruro de calcio. Viene en ampollas de 10 ml al 10%. Fíjense que los efectos son rápidamente, temprano. El cloruro de calcio no baja el nivel de potasio. Lo que hace es proteger la fibra miocárdica. Entonces, antagoniza los efectos cardiovasculares y empieza a actuar entre 1 a 3 minutos. Entonces, una droga que hay que tenerla a mano para corregir rápidamente una hiperpotasemia es el cloruro de calcio, que viene en ampollas de 10 ml. Por eso es que esta droga siempre está en los carros de paro. Otra forma de corregir la hiperpotasemia es mezclando insulina con glucosa al 5%. ¿Qué es lo que hace esto? El mecanismo es el shift, es una redistribución. Lo que hace esta mezcla que se llama solución polarizante, ¿dónde la tengo? Es para redistribuir el potasio. Como el potasio es un ion eminentemente intracelular, lo que hay que hacer es volverlo al espacio intracelular. Hay que sacarlo del espacio extracelular y volverlo al intracelular. Ahora, ¿por qué los pacientes renales crónicos cuando están en programa de hemodiálisis no hacen hipercalemia? Precisamente porque ese es el efecto beneficioso de la diálisis. Lo remueve el potasio del espacio vascular. Un paciente, cuando el nefrólogo le ha indicado que tiene que hacer su diálisis 3 porque hay que indicarle a estos enfermos renales. El problema es que el paciente incumpla el tratamiento dietético y empiece a consumir alimentos con alto contenido de potasio. Eso es la hiperpotasemia, un bosquejo para que se den cuenta ustedes cómo la hiperpotasemia es una expresión, un escenario clínico importantísimo y hay que tomarlo muy en cuenta en los pacientes renales. Los pacientes renales habitualmente están edematizados. Es frecuente que desde la atención primaria de salud, de los centros de salud, lo manden al cardiólogo, a un paciente que está edematizado, pensando que el edema es por problema cardíaco. Entonces, una de las primeras clases de semiología general, avanzamos el signo edema. Y yo les dije claramente, hay que discriminar el edema cardíaco del edema renal y del edema cirótico. Y resulta que Argente Álvarez enfatiza en 10 elementos que el otro día sus compañeras vimos un paciente bien edematizado y se olvidaron totalmente de esos 10 elementos que Argente Álvarez enfatiza de que uno debe analizar. Hay que analizar 10 elementos en el edema para poder discriminar si ese edema es renal, cardíaco o cirótico. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 10 elementos, o por lo menos 5 que me digan, para discriminar el edema cardíaco del renal? ¿Están ahí o ya se fueron? Doctor, uno podría hacer que el edema cardíaco mayormente se da en los miembros inferiores y el otro se da mayormente en el rostro.
Sí, eso es cierto, pero, pero en la medicina no es 2 más 2 4. Otro elemento, ese es un elemento ya. Por eso Argente Álvarez habla de 10 elementos. Mientras más elementos tenga ese análisis, o sea, esas características, yo me inclino a un edema renal o cardíaco. ¿Qué otro elemento hay que sirve para diferenciar el edema cardíaco del edema renal? La temperatura del edema, doctor. La temperatura. ¿Cómo es el edema en el renal? ¿Cómo es el edema en el cardíaco de acuerdo a la temperatura? También podría ser si es duro o también bilateral, doctor. La dureza del edema, exacto. ¿Cómo es en el edema en el renal? ¿Es duro o es blando? ¿Cómo es? En el paciente renal el edema es blando, no es frío como en el edema cardíaco. Y el edema cardíaco es otra característica también que es caliente. Un poco oscuro. Exactamente, un poco oscuro. El edema renal es pálido. ¿Por qué? Porque son pacientes anémicos, En cambio, el cardiópata no es anémico, no tiene por qué estar anémico. Entonces, esos 10 elementos les ruego que ustedes vuelvan a leerlo en Argente Álvarez. Porque es muy frecuente que desde atención primaria de salud, de los centros de salud, envíen al paciente al cardiólogo pensando que el edema es por problema cardíaco y resulta que es renal. Porque no han hecho buena anamnesis. No han hecho buena semiología del edema. No es nomás mirar edema y decir están hinchadas las piernas. Analice bien ese edema, por favor. Entonces, el paciente renal puede presentarse a la consulta, puede llegar a la atención primaria de salud o a la emergencia con un síndrome hipervolémico. ¿Qué quiere decir esto? El paciente está edematizado, el paciente está hipertenso, pero la urea y la creatinina están elevadas y esto no tiene por qué haber en un paciente cardiópata. No es habitual que yo tenga urea alta o creatinina alta. Generalmente es normal. Y hay una palidez cutánea mucosa severa. Entonces, el renal está hipertenso, edematizado y pálido. Y si le hago yo unos análisis de urea y de creatinina, van a estar normales. Así que le ruego que ustedes revisen esos 10 elementos que dice Argente Álvarez. Les ruego que los lean, que los vuelvan a revisar en el libro Argente Álvarez para discriminar el edema renal del edema cardíaco, toda vez que el edema es un signo muy frecuente de consulta, es un motivo muy frecuente de consulta. Hay muchos enfermos, muchos pacientes que van a la consulta por edema. Y es una pena como el médico de atención primaria de salud no hace buena anamnesis y lo manda al cardiólogo y es un paciente renal crónico. Habitualmente el paciente renal está oligoanúrico. Si yo le pregunto a la familia o le pregunto al paciente si está orinando normalmente, él va a decir que no está orinando bien. Rara vez cede con diurético, esta es otra diferencia. El paciente cuando está con edema y es de origen renal y usted le indica un diurético de asa tipo furosemida, si fuera un cardiópata él responde muy bien, pero cuando es renal no responde, porque no es problema de falla de bomba, los riñones están fundidos, no puede eliminar orina, ¿no es verdad? A veces se requieren bombas de furosemida. Las ampollas de furosemida vienen de 20 miligramos. Hay un esquema que se llama bomba de furosemida. Quiere decir ponerle 10 a 20 ampollas en medio litro de destroza para ver si destapa el riñón. Es decir, no es porque esté tapado, sino es ese término que se utiliza, digamos, ¿no? Para ver si con altas dosis, por eso se llama bomba,
un bombazo de furosemida, pero a veces no responden porque están fundidos los riñones, ¿me entendés? Entonces, en cambio, el cardiópata responde muy bien, espectacular es la respuesta del cardiópata a la furosemida. Se saca el agua, mejora la bomba y el paciente mejora sustancialmente. Entonces, el paciente que está con un síndrome hipervolémico es un candidato a diálisis de urgencia, igual que el síndrome urémico. Cuando está urémico el enfermo, cuando está con un aliento urémico el paciente, la creatinina está más de 10 y la urea más de 200, es un candidato a diálisis de urgencia, porque si no se te va a morir el enfermo. Esta es otra forma de presentación del paciente renal crónico. Les cuento que hay muchos enfermos que llegan a la emergencia en edema agudo de pulmón, que es una emergencia que ya hemos visto en semiología pulmonar. Es una urgencia médica. Los renales hacen hipertensión severa, más de 160, más de 180 de sistólica, más de 90, más de 100 de diastólica. Cuando uno lo oculta, los campos pulmonares están con rales, con efectores, y las drogas de elección para combatir el edema agudo de pulmón en el contexto de una insuficiencia renal crónica son los nitratos y la furosemida. Y también muchas veces estos enfermos no ceden con el tratamiento antihipertensivo, con los diuréticos, y son candidatos a una diálisis de urgencia. Por lo tanto, usted tiene que saber que un edema agudo de pulmón, cuando es por insuficiencia renal crónica, no hay que retrasarse en la diálisis. Hay que advertir a la familia que necesita del nefrólogo para que lo dialice. Y por esa razón se dializan los enfermos en terapia intensiva. Pericarditis urémica aparece cuando la urea es mayor a 200 miligramos por decilitro. Estos enfermos cursan con dolor torácico y frote pericárdico. El electrocardiograma permite confirmar la pericarditis porque hay trastornos específicos de pericarditis urémica en el electrocardiograma, en el electrocardiograma. Estos pacientes pueden evolucionar a derrame pericárdico y posterior taponamiento cardíaco con parada cardiorrespiratoria. Jóvenes, he visto morir a muchos enfermos cuando no había acceso a la diálisis. Los pacientes hacían pericarditis, que no es de origen infeccioso, sino que es por la misma urea. Se complicaban con derrame, se taponaban y se morían. No hay otro tratamiento mejor que la diálisis para los pacientes. Esta pericarditis no es de origen infecciosa, por lo tanto no va con antiinflamatorio, no le va a hacer nada a un antiinflamatorio. Por lo tanto, el tratamiento es con diálisis. Hay que hacer una diálisis de urgente. Pacientes que vienen con dolor en el pecho, cuidado, Si uno los ve pálido, hipertenso y más cosas, puede ser por insuficiencia renal crónica, es decir, puede ser una pericarditis urémica, porque hay pericarditis infecciosa viral y hay pericarditis tuberculosa. Esta es una pericarditis por los niveles elevados de urea. ¿Cuántos tipos de tratamiento hay en la enfermedad renal crónica terminal? Hay un tratamiento conservador. Todos los enfermos necesitan EPO. ¿Qué es EPO? Eritropoyetina. Eritropoyetina recombinante humana. ¿Por qué se le da eritropoyetina a los enfermos renales? Porque sus riñones, su aparato yuxtaglomerular, no produce eritropoyetina. Por eso están anémicos. El riñón, los riñones cumplen también una función hormonal. Los riñones producen hormonas. Hay que darle ácido fólico, hay que darle calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Es la vitamina D3 activa. Necesitan antihipertensivos porque están hipertensos, necesitan diuréticos de asa, necesitan calcio porque el hueso se descalcifica para contrarrestar la acidosis metabólica, necesitan bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis metabólica. Y dentro del tratamiento conservador también hay dos procedimientos, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis.
La diálisis, para hacer la diálisis peritoneal, los enfermos necesitan introducirse en la barriga, en el abdomen, un catéter. Se llama el catéter Tenkov, que lo inserta el médico cirujano. A través de este catéter Tenkov se hacen los famosos baños, se llaman baños. En el Gumucio Reyes, cuando hagan su internado rotatorio, ahí se hace diálisis peritoneal. Hay una sala donde se hace diálisis peritoneal, pero también la diálisis peritoneal se puede hacer de emergencia en la terapia intensiva. Entonces, se necesita un catéter, que el cirujano coloque un catéter llamado Tenkov, catéter Tenkov, porque a partir de ahí se empieza a hacer los famosos baños. Yo me formé todavía cuando todavía la hemodiálisis no estaba en su auge, y nos amanecíamos como internos haciendo las diálisis peritoneales en los pacientes. A mí no me la van a charlar lo que son los turnos. Yo hacía turnos en el Hospital San Juan de Dios, me amanecía haciendo baños, porque hay que cambiar los líquidos, se les mete suero a los enfermos. Ya van a ver ustedes cuando hagan su internado cómo es estar en una diálisis peritoneal, aunque ahora se las explota a las pobres enfermeras, porque son las enfermeras las que hacen los cambios, pero el interno siempre colabora. En cambio, la hemodiálisis necesita una máquina dializadora. El paciente, primero, cuando está empezando el programa de hemodiálisis, se le coloca un catéter central por vena subclavia por un tiempo, por meses, hasta que definitivamente se le haga una fístula arteriovenosa. Van a leer qué es la fístula arteriovenosa para la próxima clase. La fístula arteriovenosa la hace el cirujano vascular periférico, tarda por lo menos un mes en madurar, y ya el paciente ya se le saca el catéter venoso central y dializa a través de la fístula. Y el trasplante renal es lo mejor que hay para el paciente en insuficiencia renal crónica. Lo ideal es que sea de un donante vivo, aunque cuando se empezó el trasplante renal en nuestro país, en Santa Cruz fue el primer departamento que empezó el trasplante renal joven. Cuidado de que estén pensando que ha sido en La Paz. Santa Cruz fue. En Santa Cruz nació la medicina del trasplante. La historia del trasplante renal en nuestro país es de Santa Cruz, de 1980 y poquito, no recuerdo exactamente, se empezó el trasplante renal. Ahorita hay muchos pacientes trasplantados en nuestro país, en Santa Cruz, y el gobierno desde el año 2004, cuando estaba Carlos Mesa, que asumió la presidencia, él hizo una ley del programa de salud renal, y empezó a hacerse el programa de diálisis, el programa de salud renal, que contemplaba lo siguiente: pacientes menores de 60 años tienen derecho a un trasplante renal, y pacientes mayores de 60 años van a hemodiálisis o diálisis peritoneal. O sea, el seguro del SUS le cubre. ¿A quiénes se los trasplanta? Fundamentalmente a los menores de 60 años. Y los pacientes que están más de 60 años son candidatos a diálisis peritoneal o a hemodiálisis. Entonces, el mejor tratamiento para un paciente en insuficiencia renal crónica, obviamente el trasplante renal. ¿Cuál es el problema? El donante, y que sea compatible. Pero es un dilema trasplantar en los riñones, es un dilema realmente, porque no existen donantes, muchos no son compatibles, tienen otras enfermedades, y bueno. Pero ese es el tratamiento ideal para un paciente cuando se encuentra en insuficiencia renal crónica terminal. Nunca hay que dejar de controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque la principal causa de muerte en los pacientes renales crónicos es
cardiovascular la causa. O se mueren por una embolia cerebral o se mueren por un ataque cardíaco. Y tercero son las complicaciones fundamentalmente infecciosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una experiencia muy cercana, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, antes de hacer la hemodiálisis, por ejemplo, las uñas del paciente estaban pigmentadas amarillas. Eso puede ser que, por ejemplo, el hígado se dañe. No. No es por eso. Puede ser micosis, ¿no? La anemia, pero no es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, con respecto a los estadios, del 1 al 5, ¿en cuánto tiempo más o menos llega a ser ese paciente? ¿Cómo? Los estadios de insuficiencia renal, ¿no? Del estadio 1, Sí. del estadio 1 al estadio 5, más o menos ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a 5? Esa pregunta no es para semiología. Esa pregunta es para nefrología. Al año la vamos a analizar. Es más profunda ese análisis de los estadios de la insuficiencia renal crónica. Es para cuando ustedes lleven ya medicina interna. No se metan, no se compliquen la vida. En la medicina no hay que ir a pasos agigantados, porque muchas veces por nada más de ir a pasos agigantados se olvidan de lo básico y ahí sí que está complicada la cosa. En medicina interna yo estoy avanzando, me toca abordar el módulo renal, pero es para pacientes de 4º año. Entonces no voy a darles yo un enfoque profundo porque los voy a complicar la vida. ¿Ok? Me interesa que en semiología sepan bien los síntomas, me sepan describir el síntoma, me sepan discriminar los síntomas, porque eso es básico. Doctor, otra pregunta. Meta. Por ejemplo, si el paciente una vez ya recibió su trasplante de riñón, ¿deja de hacer hemodiálisis o continúa con la hemodiálisis? No, pues. ¿Para qué va a hacer hemodiálisis si ya está trasplantado? Ya, doctor, está bien, tenía esa duda. Gracias. Esa pregunta, por ejemplo, es de pura curiosidad. ¿No ves? Es curiosidad eso. Está bien, el médico, el estudiante tiene que ser curioso, ¿no? Pero es pura curiosidad eso. Vamos, otra pregunta. Yo quiero decirles algo muy, con toda sinceridad. Estudiantes que no sepan la clínica de una infección urinaria, el reconocer cómo es qué características tiene un examen general de orina normal, no va a aprobar semiología.
O sea, lo básico a mí me interesa mucho. Nuestros enfermos jóvenes se mueren por cosas básicas. No se mueren por cosas complicadas. La mayor parte se mueren por problemas básicos que el médico lo descuidó. Evidentemente, la medicina es muy complicada, es cierto. Pero la mayor parte de las veces nuestros enfermos, el médico no examina bien, no hace buen diagnóstico, se pierde y el que paga el pato es el enfermo. ¿Alguna pregunta? No puede aprobar, pues, semiología un estudiante que no sabe explorar los pulsos. Y lo veo con mucha preocupación a los estudiantes cuando les digo, a ver, explore el pulso de los miembros inferiores. Y me está buscando el pulso no sé dónde, o sea, no sé dónde. En el aire, no sé dónde buscan los pulsos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que no están leyendo lo fundamental. Es como en un paro cardíaco que cuando te llamen una ambulancia y vos te vas en una ambulancia y hay un accidente en una calle, un accidente ahí, un accidente de calle y el tipo está tirado ahí y vos querés saber si está muerto o está vivo y estés tomando el pulso radial para saber si está vivo o está muerto. No puede. ¿A dónde se toma el pulso cuando es en el contexto de un paro cardíaco? ¿A dónde se toma el pulso? Carotidio. Carotidio, pues. Entonces, el alumno que está palpando el pulso pedio, el pulso radial, ese está mal, digamos. Y eso es semiología. Se van a dar cuenta que en toda la medicina, todo es semiología, joven. Así sea un experto en algo muy especializado en la medicina, pero todo parte de la semiología, joven. La semiología te abre a cualquier especialidad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos con el último síndrome y con esto terminamos prácticamente semiología nefrourológica? Probablemente haya más temas, más enfermedades, pero estoy enfatizando en las más frecuentes, en las que ustedes tienen que repasar. Entonces, uropatía obstructiva baja, fundamentalmente en el varón. ¿Qué significa RAO? ¿Qué significa RAO? Ya lo toqué esto yo en síntomas urinarios. Retención aguda de orina. Retención aguda de orina. Antenoche yo estaba en la clínica máxima, me llamaron para ver a un paciente cardiópata y entré a terapia intensiva y tienen una sala ahí en la máxima. Había un hombre muriéndose de dolor. Estaba el enfermero, que era varón. El paciente estaba con una sonda vesical y se veía el abdomen inferior abultado. Entonces, era un globo vesical. Y se retorcía en la cama el hombre de dolor y el enfermero le decía, caramba, no puedo retirar los coágulos. Es decir, se había obstruido la sonda vesical, la sonda Foley, y no podía desobstruir y se notaba que se estaba llenando más de orina, la vejiga urinaria. Entonces, la retención aguda de orina es un motivo muy frecuente en la emergencia. Los pacientes generalmente prostáticos vienen por un dolor agudo en el bajo vientre, uno los observa y están con un globo vesical. El otro día, 2 de sus compañeras tuvieron la suerte de ver a un hombre que venía para una valoración preoperatoria, lo iban a operar de próstata, y cuando le miramos el abdomen inferior,
parecía un embarazo de 5 meses, digamos, ¿no? Era un globo vesical. El globo vesical a la percusión tiene matidez. Fíjense que con el tiempo los pacientes prostáticos ya no les duele, aguantan la retención aguda de orina, o sea, no la retención aguda, van aguantando volúmenes más elevados de orina. Pero cuando empiezan la patología prostática, y es la primera vez que se obstruyen, es un cuadro dramático. Inclusive hay pacientes que se hipotensan y se pueden morir. Es dramático no poder orinar. Entonces, la retención aguda de orina es una de las principales causas de obstrucción urinaria baja. Estoy hablando del varón. Entonces, es un tema muy frecuente, es un motivo muy frecuente de consulta. Es la urgencia urológica más frecuente, se define como la imposibilidad de orinar en forma abrupta, acompañada de dolor suprapúbico. Es un obstáculo mecánico funcional al flujo de la orina, se presenta en varones mayores de 60 años, 1/3 de los mayores de 80 años puede tener ya RAO, y se utilizan varios criterios para clasificarla. Puede ser aguda, con el tiempo se cronifica, puede ser alta o puede ser baja. Entonces, la hiperplasia prostática benigna es la principal causa de retención aguda de orina. Cursa con 3 síntomas la hiperplasia prostática benigna: obstructivos, irritativos y orgánicos. Uno de los síntomas orgánicos más frecuentes es la hematuria. ¿Cómo se diagnostica? Ustedes saben el problema prostático, el antígeno prostático, el marcador que es sensible pero no es específico, la ecografía, el tacto rectal y la biopsia. Entonces, ustedes van a encontrarse cuando estén en una guardia haciendo un turno, les puede llegar un enfermo con un dolor intenso en el bajo vientre. Este paciente puede pertenecer a 2 escenarios. Un escenario puede ser un enfermo que no sabe que es prostático y sea la primera vez que tenga un cuadro obstructivo. Entonces, esos pacientes son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque usted confirma que es una retención aguda de orina por la semiología y por el examen físico. Puede recurrir a la ecografía para confirmar inmediatamente, una ecografía de urgencia. Confirma que es un globo vesical. ¿Qué es lo que hace? Mete una sonda vesical y va a evacuar la orina. Ese paciente le va a agradecer harto, porque no saben el alivio que siente al vaciar la orina, al vaciar la vejiga urinaria. Eso puede ser una primera vez, ¿no? Pasan los días, pero el paciente a la semana, a la 2 semanas, al mes se puede volver a obstruir. Entonces, obviamente ese paciente tenés que derivarlo al urólogo para que le haga todos los estudios y se evite que vuelva a obstruirse, ¿verdad? El otro escenario es el paciente crónico, que ya no es la primera vez de que hace una retención aguda de orina. A ese paciente tenés que tenerle mucho cuidado. No es nomás meter la sonda, jóvenes. ¿Por qué? Porque podés dañar la uretra. No es nomás meter la sonda. Es más difícil poner una sonda vesical en un hombre que en una mujer. Más difícil es la sonda vesical. Y ustedes tienen que aprender a poner sondas. ¿Y dónde se aprende? En el internado rotatorio. Así que no te hagas el de las manos de cura para no ponerte guante y aprender a poner sonda. Tenés que aprender a poner sonda porque un día te va a tocar solito. Vas a ir a hacer tu provincia, allá apunta la piedra y no hay quien te ayude, no hay urólogo, no hay enfermera, no hay nadie. Vos estás solito ahí, apenas una auxiliar de enfermera que no sabe, que recién ha egresado y no tiene experiencia y va a ser temeroso igual que vos. Y como vos no podés decirle, usted póngala la sonda, tiene que ser el médico. Entonces tenés que aprender a poner sonda vesical. Es igual que poner sonda nasogástrica. Tenés que aprender. Para eso es el internado rotatorio.
Entonces, tienen que aprender a poner sonda vesical y es más difícil en el hombre que en la mujer. Entonces, el paciente que es crónicamente ya conocido como hiperplasia prostática benigna y estaba con sonda en su casa y por desgracia se la sacó o se le salió por X o Z motivo, que es un poco raro eso, pero puede pasar, no te metas a poner sonda. No hay que ser avesado en la medicina, fracasan los médicos avesados. El médico no puede ser ni avesado ni muy pancho. Avesado es el médico que muy aventurero, ¿no, verdad? No analiza bien y se lanza a hacer procedimientos. Cuidado. Y el médico tampoco puede ser tan pancho, digamos, no de ver a un paciente ahí que está muriéndose de dolor y no intenta. Entonces hay que ser equilibrado, jóvenes. Hay que ser muy equilibrado. Entonces, en ese paciente prostático ya conocido de años, hay que tener extremo cuidado en poner sonda, porque puedes dañar la uretra. Entonces, en esos casos es mejor llamar al urólogo para que le ponga la sonda, porque él tiene más experiencia. A veces los urólogos utilizan unos dilatadores previo a poner la sonda, porque no puede pasar la sonda. Pónganse a pensar, razonen, si está pues grande la próstata, a medida que pasa el tiempo va a obstruir más. Entonces, si usted forza, hace con fuerza, mete con fuerza la sonda, puede dañar y provocar una hemorragia y es grave. Es grave. A mí me han pasado cosas en provincia, porque yo hice una provincia lejos, donde ahí no había papito ni mamita, solito. ¿Ah? Entonces uno aprende de sus errores y por eso es que el estudiante aprende de los mensajes que les da el profesor, de su experiencia, de las malas y de las buenas. Las malas se las corrige y las buenas se las asimila. Entonces, mucho cuidado. Los síntomas obstructivos, irritativos, ya lo hemos visto, y los síntomas orgánicos de la hiperplasia prostática benigna son la hematuria, la ITU, la litiasis renal, la hidroureteronefrosis y la enfermedad renal crónica, es decir, hay compromiso ya orgánico. Entonces, cuando estén de guardia en un hospital público o en una clínica, van a tener sí o sí estos enfermos que van a llegar con una retención aguda de orina y van a tener que saber poner la sonda vesical, pero con mucho cuidado, jóvenes. Los recaudos hay que tomarlos siempre en cuenta. Entonces, el diagnóstico de una RAO, de una retención aguda de orina, en el contexto de una hiperplasia prostática benigna, lo da la historia clínica, el antígeno prostático específico, los valores no deben ser mayores a 0,4 nanogramos por decilitro, el tacto rectal, uno tiene que aprender a hacer tacto rectal, pero generalmente los urólogos han adquirido mucha habilidad para hacer tacto rectal porque es su campo, al igual que los proctólogos. Hoy la ecografía está muy a la mano de cualquier clínica, tiene ecografía. Hay muchos médicos que se están formando en hacer ecografía porque es relativamente, o sea, es muy importante la ecografía en un servicio de guardia y la biopsia, ¿no? Entonces, la hiperplasia prostática benigna no es difícil sospecharla, no es difícil. Ya saben que a partir de los 40, 45 años ya uno debe sospechar hiperplasia prostática benigna porque tiene un problema hormonodependiente. El problema es que la retención aguda de orina no solamente es causado por la hiperplasia prostática benigna, puede ser por todos estos problemas. Entonces, cuando usted no esté seguro que esa RAO es porque es medicina general, ustedes van a salir de médicos generales. La formación que uno recibe en la universidad no es para ser un especialista, es para ser un médico general, pero con conocimientos muy sólidos de la medicina.
Entonces, estos diagnósticos diferenciales no lo va a hacer el médico general. Entonces, cuando usted tenga duda, usted tiene que llamar al especialista. Ok, con esto hemos terminado los temas más importantes, los síntomas y los temas más importantes, los diagnósticos, los escenarios clínicos más importantes de la patología renal y urológica. Quiero comunicarle algunas cosas que son importantes y no las voy a volver a repetir, que van a escuchar bien. Abran los oídos. El presidente ojalá que tome nota para que no me esté preguntando todo el tiempo. No va a haber 3 parciales, solamente van a haber 2 parciales. El primer parcial contempló semiología general, cardiovascular y semiología respiratoria. El segundo parcial va a contemplar gastroenterología, esto que acabamos de terminar, uronefro, para poder adquirir un buen puntaje dentro de los 25 puntos. Obviamente los que han faltado a la práctica no hay forma de recuperar porque ya no hay tiempo. Como yo tengo derecho de salir de vacaciones, entonces yo le voy a informar cuándo voy a salir de vacaciones y en ese momento se suspenden las prácticas. Probablemente las clases teóricas la podamos mantener, pero ya saben que hay un calendario académico y hay que cumplirlo. Y finalmente la noticia más desagradable es la siguiente, y siempre por sinceridad se los digo y porque los años de docencia me han enseñado. Estudiantes que tienen en las notas parciales menos de 10, difícil que aprueben la materia. Los que tienen entre 10 y 18 tienen chance de aprobar semiología, pero tienen que leer 25 horas al día. En cambio, los que tienen más de 20 puntos en los parciales tienen mucho chance de aprobar semiología. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Lo que pasa es que lo que usted dijo es que las prácticas terminan, creo, esta semana. Y pasa que hay un grupo que no pudo ir por el tema del paro y nos reprogramaron para diciembre, para estos meses. Y nosotros ya no haríamos la práctica o haríamos cuando volviese de vacaciones. No, ya vuelvo de vacaciones, ya no hay práctica. Lo más probable es que no haya más práctica ya. ¿Nosotros no quedaríamos práctica? Por eso le digo. Este año ha sido muy fatal, ¿no? Muy fatal, muy complicado, ¿ya? Muy complicado. Lo más probable es que no haya más práctica, por eso le digo. No es que el que ha ido a práctica ya tiene ganado el cielo, no hay esa figura. Y tampoco es que el que no ha ido a práctica, bueno, el que no ha ido a práctica por bloqueo, bueno, es comprensible, pero tiene menos posibilidad de tener una buena nota en práctica, ¿verdad? Entonces, por eso es que una forma de ganarse los 25 puntos es la que voy a adoptar. Así que tienen que revisar el electrocardiograma. Yo les di electrocardiograma a cada uno de los estudiantes. Ustedes tienen que leer ese electrocardiograma. Lo básico. Radiografía, yo dejé en la universidad, en la facultad, 300 radiografías. Así que, por darle un nombre, tienen que acercarse a la carrera de medicina. Allá hay radiografía, hay negatoscopio y ustedes pueden ver radiografía. Agarran el libro de Argente Álvarez y con las charlas que le he dado virtuales de interpretación de rayos X tienen que ir a leer. No voy a permitir yo que un alumno de semiología apruebe semiología si no sabe dónde está el corazón, si no sabe dónde están los pulmones, si no sabe cómo son los diafragmas, o sea, cosas básicas les voy a preguntar. Y con la guitarra va a ser, con el electro, con la radiografía y con un examen
de laboratorio. La modalidad la voy a estudiar, cómo van a dar ese examen. ¿Está claro? Sí, doctor. Los que no hicieron práctica porque se durmieron, porque su abuelita no sé qué cosa, porque se despertó tarde, porque estaba lloviendo, no hay forma de reemplazar esa clase práctica. No hay forma. Que no pude ir, que me olvidé, que el presidente se olvidó de avisarme, no hay aquí excusa. Bueno, si no hay pregunta, nos vemos. Doctor, ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. ¿Va a haber 2 parciales y después un parcial final, doctor? Como parcial final. 2 parciales y un final, nada más. Ah, y un examen final ya. Gracias, Obvio, doctor. un examen final porque es sobre 40 puntos. El parcial es 35. doctor, ¿Sí? aparte de esos 3 que dijo, radiografía de tórax, electro y hemograma y bioquímica hemática, también ego, ¿no ve? Bueno, Claro, un examen, yo voy al azar, voy a agarrar, puede ser un examen de orina, ustedes tienen que saber interpretar. Puede ser un examen de orina, puede ser un examen de bioquímica, de bioquímica básica. Tienen que leerme todos los laboratorios, porque hemos hablado de semiología gastroenterológica. Ahí tienen que saber las bilirrubinas, las transaminasas, todo eso, ¿no? La glicemia. Examen de orina, tienen que saber cómo es un examen de orina normal, cuando hay una ITU, cuando hay una urolitiasis, o sea, la urea, la creatinina, todo eso tienen que saber. ya, doctor, gracias. Ok. Bueno. Pase buenas noches. Buenas Pero- noches, doctor.